Muy especial. Quería agradecer al dueño de casa y a las compañeras y compañeras que nos han invitado a este día tan especial, que fue la del 17 de noviembre, que no es menor, son 50 años de aquel regreso del general Juan Domingo Perón. Agradecer a Guillermo, que nos conocimos en el colegio Manuel Dorrego, y que cuando lo designaron secretario de Malvinas vino un acto que era en homenaje a los cóndores, y que al otro día un gran diario argentino lo denostaba porque estaba haciendo un acto partidario, porque había ciudadanos y ciudadanas argentinas, la mayoría jóvenes, entre 18 y 23 y 24 o 30 años, habían ido a hacer patria cuando el príncipe consorte, el marido de Isabel II, estaba jugando al polo muy cerquita de acá con el dictador Juan Carlos Onganía. Hablamos de Dorrego y está acá Vicky Cabo, la hermana de Dardo Cabo, ¿no? Una de las referentes que participaba de esa histórica jornada. De alguna forma marca esta lucha, ¿no? Dice Faro que para mí no es menor, como Daniel Ontiveros, un compañero de Malvinas, un gran artista que vino desde Avellaneda a acompañarnos, en estos días que además tenemos muchas efemérides. Yo estoy muy movilizado porque estuve hace pocas horas, volví de Santo Tomé, que es la ciudad donde nació mi madre, y toda la vida le preguntaba a mi mamá por qué mis hermanos, yo y ella éramos los únicos rubios de la familia era muy morocha, nosotros éramos muy rubios, y descubrimos que era un romance prohibido de mi abuela, la empleada doméstica, y que tuvo que venirse a Buenos Aires por ese amor prohibido con un coronel de apellido García. Y se vino aquí, a la rural, y hace poco tiempo atrás se cumplieron 50 años del asesinato de mi padre, un dirigente peronista que anduvo por estas tierras con esos ideales, el Perón y vuelve. Mi hermano, que había nacido el 7 de marzo, lo anotó el 18 en homenaje a Framini y a esa elección que ganó en la provincia de Buenos Aires. Yo que recuerdo hasta los 10 años, mis cumpleaños, acá estaban, se celebraron en la unidad básica. Aprendí primero a cantar la marcha peronista, creo que después el cumpleaños feliz y el himno. Y mi infancia se crió en esa unidad básica que fue Eva Perón, que después se terminó llamando Joaquín Esteban, ¿no? En homenaje a mi papá, que fue de esos que creían en el lucha y vuelve, y que de alguna forma marcó ese camino de esperanza, pero no lo pudo ver al general que tanto esperó, a ese referente que él tanto amaba, porque él vino en el 54, mi papá era de San Luis y vino de San Francisco del Monte de Oro de San Luis en un camión, los 11 hermanos más mi abuela. Vos también venías en ese camión, era la hermana de mi papá, y se instalaron acá, porque a diferencia de lo que le decían a León Gieco, que no vaya ni a Morón, ni a Ituzaingó, ni a Edo, porque era peligroso. Mi papá vino a Edo porque era peronista, ¿no? Entonces se instaló en el 54, pero bueno, Perón ya no estaba cuando empezó a militar y trabajó desde albañil hasta esa unidad básica, que fue en torno a un lugar donde estaba en contrapunto a mi hermano de la vida, que es Luis Bruste, y que vivía del otro lado de la Cantábrica, y mi familia vivía de este lado. Mi papá puso un bar, un lugar de comer para los trabajadores y trabajadoras de la Cantábrica al mediodía, ahí en la calle Laine, cuando todavía no existía la Gaona. Nosotros jugábamos por lo que fue el arroyo Maldonado, era de tierra, Avenida de Gaona era de tierra, jugábamos ahí, y nos subíamos al tren de la Vía Muerta y nos colábamos en esos días de mi infancia, ya con la ausencia de mi viejo, ¿no? Y siempre con el sueño de buscar una Argentina mejor, un mundo mejor. Y esa transversalidad de la historia después me enfrenta con otra experiencia como la de volver o de ir a las Islas Malvinas. Adriana, que es otra protagonista de esa historia, me fue a buscar y ella fue testigo de cuando llegaba a mi casa de rodillas, porque había una imagen de la Virgen de Luján y se hacía una cadena de oración, y cuando esperaba toda la Argentina o el barrio, solo había un perro que ladraba en la oscuridad de la noche, una luz blanca, y en esa luz blanca la única que esperaba era mi madre.
Por suerte la historia cambió, porque es Argentina que sintió la frustración de la derrota, ¿no? Yo creo que hoy estamos muy motivados por lo que viene. Fue como si se hubiese perdido un mundial, y durante mucho tiempo, cuando se anunció la derrota, no se quiso hablar de Malvinas. Y en ese silencio también se incorporó a los excombatientes. Y fuimos olvidados, marginados y hasta escondidos. Pero la perseverancia, la lucha, más allá del disenso y la diferencia de los excombatientes, hoy somos el ADN que marcó esta lógica y este camino de construcción de una palabra que es fundamental, que es la palabra soberanía. En pocos días más no nos va a preocupar si somos de River, de Boca, de Deportivo Morón, de San Lorenzo, porque nos vamos a poner toda la celeste y blanca, ¿no? Vamos a luchar por Messi, que hizo un golazo igual que el de María. Y a tal punto esa transversalidad nos une que en la batalla final nosotros estábamos combatiendo y al mismo tiempo desesperados por escuchar el debut de Diego Armando Maradona en un primer mundial en España contra Bélgica, con todo lo que significaba esa guerra y esa Argentina tan dispersa. Escuchábamos el partido mientras el Papa estaba dando misa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Juan Pablo II. Y me parece que fue ese camino de perseverancia lo que nos marcó este presente. Y tanto Luis como Aguirre, como el querido que siempre me saca mucha letra de lo que quería contar, me marca lo que significa esa palabra de soberanía. Pero además de cumplirse hace pocos días los 202 años del izamiento del pabellón patrio, porque a veces yo lo que siento es injusto, porque para mí Malvinas es mi vida, parte de esa identidad, de esa mochila que me marcó a fuego y que voy a tener hasta el último día de mi vida. Pero a veces es injusto cuando hablamos de los 40 años de Malvinas, porque además de lo que significó el conflicto bélico del Atlántico Sur, tenemos que entender que Malvinas es una vasta historia y que muy poco a veces conocemos, que tiene 502 años, que tiene numerosas efemérides, porque había 150 personas, 27 familias, cuando nos usurparon nuestras islas casi 190 años. Porque hubo una población que comenzó en 1764, vinieron los franceses, vinieron los españoles, 44 años estuvieron los españoles. Hay un libro extraordinario que lo presentó la Cancillería de Arquitectura de Malvinas, donde había una plaza de toro, una jabonería, una capilla. Había, cuando estaba la comandancia de Luis Bernet, hasta una biblioteca con libros en español, en alemán, en inglés. Había un piano, había actividades culturales, se celebraban las fiestas patrias, tanto el 25 de mayo como el 9 de julio. Pero en 1820 se cumplió hace poquitos días los 202 años de izamiento, por ejemplo, de nuestro pabellón patrio. Y el día domingo pasado, y acá tenemos a un referente que el próximo día jueves vamos a dar los premios Arturo Jauretche, querido Marco, fue el día del pensamiento nacional. Y Jauretche, en los años 30, peleándose con la década infame de Forja, decía, por ejemplo, que la solución está, cuando hablaba de soberanía, que requiere una Argentina liberada, la financia lamentablemente los extranjeros. El problema en los países es un problema puramente interno. Entre nosotros está lo vinculado a la existencia de una soberanía nacional auténtica. Necesitamos liberar a la nación para liberarse de ella. Es decir, hay una cuestión nacional a resolver. Y decía, 2 puntos. Ingleses son los medios de comunicación y transporte. Tenían el manejo de los transportes públicos de pasajeros y de los ferrocarriles. No vamos a hablar cómo era la dirección, que es al revés de lo que significa el tránsito, como si fuese el sistema británico de circulación. Si uno va a la plantación de Morón, va a ver que los trenes que deberían tener la lógica de circulación como los autos es al revés. Es decir, cuando vamos al centro vamos por la derecha y volvemos por la izquierda. Los ferrocarriles, las estaciones son hechas a similitud de lo que significan los británicos. Decía, los medios de comunicación, ¿no? Los premios FOPE hace poco, el año pasado, se lo dio el British Council con el Hotel Sheraton como auspicio. Las empresas monopolizadoras del comercio exterior, decía que eran inglesas. Inglesas son, en su mayor parte, empresas de servicios públicos. Inglesas, las más grandes estancias de la República. Inglesas, las mejores tierras de la Patagonia, ¿no? Estamos hablando, y justo hace un ratito estuve
Julio Urien, hablando de su próximo viaje al lago Escondido. Inglesas son las tiendas, las grandes tiendas, Harrods estaba acá en Buenos Aires, ¿no? Inglesas todas las empresas que rinden dinero y están protegidas por el gobierno argentino. Inglesas son las voluntades que manejaban la moneda y el crédito desde los bancos. Inglesas son las directivas que obedecen nuestra política exterior e interior. Inglesas son las Islas Malvinas y las Orcadas. Los designios de Cali se han cumplido. Teníamos la avenida Cali no hace mucho tiempo atrás. Por eso Cali tiene su estatua en Buenos Aires. La cuestión de una invasión inglesa y de nuestras Islas Malvinas se encuentra ligada a la lucha de nuestro pueblo por su emancipación. Cualquier injerencia externa y en relación a la lucha por la liberación total de las ataduras que oprime a la nación, así podremos observar algunos votantes de agrupaciones sobre la restauración que solo se podrá cumplir sobre la base de la soberanía popular, la emancipación económica y el imperio de la justicia. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido, con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana y un pueblo feliz. Hay que reconquistar la economía, la cultura y la política para su pueblo. Esto lo decía Arturo Jauretche, vos sabés mejor que yo, en aquellos años 30. Y cuando hablábamos y recién escuchábamos a Guillermo sobre las bases antárticas, y él hablaba de Hernán Pujato, un entrerriano, que la convenció a una señora llamada Eva Perón para que pudieran trabajar lo que significa la soberanía en la Antártida. Perón en 6 años hizo esas mismas bases que hoy están funcionando. Fue parte de esa política que generó Perón mirando hacia la Antártida. Perón compró el primer rompehielos que tuvo la Argentina. Creó el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico. Tenemos ese mapa que era muy similar a ese, pero los que tenemos más de 50 recordamos que tenía un triángulo al costado, pero era un mapa bicontinental. Es decir, desarrolló una política pensando en una palabra que es la soberanía, mirando hacia el futuro, hacia 50, 60, 70 años, que es lo que tenemos que entender y que tenemos que trabajar. Por eso a mí me enorgullece escucharlo a un referente como Guillermo Carmona, porque marca esa política que tiene que estar por encima de cualquier interés personal. No podemos trabajar en esta teoría del péndulo, que cuando viene un gobierno de derecha o liberal, hablamos de las relaciones carnales, hablamos de los vínculos con los británicos, del glamour, y nos olvidamos de lo que significa la palabra soberanía. No podemos entender cómo los medios de comunicación trabajan en cadena cuando muere una reina que no es afín a nosotros, o cuando van a la embajada británica y hablan de los gatitos que tiene el embajador, o de cómo es el confort de una embajada y no hablan de la palabra soberanía. Porque ahí también tenemos que trabajar intensamente. No es solamente la soberanía territorial, no es solamente la soberanía marítima, es la soberanía cultural, económica, educativa y de la militancia. Porque Malvinas, como lo decía Guillermo, no es solamente un pasado, no es solamente un presente. Tenemos que trabajar cómo construimos mirando hacia el futuro, porque la mayor base que hay en el hemisferio sur está en nuestras islas. Porque es un virreinato que todavía sigue funcionando, manipulado por el gobierno central del Reino Unido. Porque están con el objetivo y están planificando cómo se extiende el imperio decadente británico en la Antártida para quedarse con la mayor reserva de agua potable que hay en el planeta, y es la próxima disputa que hay mirando las potencias del futuro. Ustedes ven cómo estamos teniendo sequías, ustedes ven cómo la situación climatológica se va agravando, y ese objetivo lo tiene muy claro el Reino Unido, porque ellos siempre pensaron hacia el futuro, conquistando mares para poder manejar los territorios. Malvinas no son unas islitas de casi 12.000 kilómetros cuadrados, son esos 5 millones de kilómetros cuadrados y un poco más de nuestro mar austral, de nuestro mar antártico y de nuestros territorios que ellos están planificando y que se llama el Mar de la Reina Isabel. Por eso me parece que es importante trabajar y entender lo que significa la cuestión de soberanía. Porque, como decía recién, Malvinas nos une. La selección seguramente que la semana que viene nos va a unir. Pero no hay otro tema que sea el rescate de lo colectivo como la causa Malvinas. Es importante las charlas, sí. Es importante que funcione un museo como el que tenemos, que es un museo de historia,
es un museo que no tiene armas, es un museo de historia, donde narra los 502 años de historia, donde tenemos el avión de Miguel Fitzgerald, que también cruzó nuestro océano para llegar a las Islas Malvinas en el año 64, o la bandera que llevaron los cóndores en el año 66. Pero también pregunto, ¿alcanza con los murales que hay en las ciudades, que por más pequeñas que tengan o que sean, tienen su homenaje a los soldados caídos en Malvinas, que tienen los monolitos, las escuelas? Cualquier hinchada de fútbol tiene su bandera con nuestras Islas Malvinas. No hay un cantante de rock que no tenga una canción dedicada a lo que significa la causa Malvinas. Pero esa construcción colectiva, esa identidad que tenemos y que la militamos todos los días, no alcanza si no trabajamos en una construcción como parte de una política de Estado, mirando, como miraba el general Perón, a una Argentina hacia el futuro, como lo planteaba Guillermo, cómo construimos una patria grande, construyendo una América Latina comprometida con la causa Malvinas, porque Malvinas no es solamente de Argentina, es parte de esta patria grande. Y a mí me conmovía escuchar a referentes de la región cuando hablaban de nuestras Islas Malvinas en cualquier cumbre internacional. A mí me pasó estando en México con Luis Ignacio Lula da Silva, pero lo escuchábamos a Evo Morales, que lo vimos hace pocos días, o a Hugo Chávez Frías, o al propio Pepe Mujica, con una integración y un compromiso militante en lo que tiene que ver la causa Malvinas, porque no tengan duda que vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, porque me parece que es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, y la diplomacia británica, lo sabe Guillermo mejor que nadie, acecha todo el tiempo. Hace pocos días atrás daban becas a estudiantes universitarios argentinos, chilenos, uruguayos y brasileños que hablaran sobre las bondades y cómo podían convivir con nuestros vecinos, los habitantes de las islas. Y ganó un estudiante sanjuanino. Ellos siguen trabajando y nosotros, como lo tenemos que plantear como parte de política de Estado, no solamente es en el reclamo, es en el reproche, sino en la militancia a nivel de lo que significa la identidad y la pertenencia, pero también en la diplomacia y en la construcción de este respaldo y apoyo internacional que tiene la Argentina en el mundo. Porque como pasó hace pocos días atrás, que el propio gobierno británico dijo que se va a sentar a negociar por lo que significa la isla Diego García, en Chagos, una isla estratégica, que lo que hicieron los británicos fue sacar a todos sus habitantes diciendo que había rabia, mataron a todos los perros, a todos los cachorros, y sacaron a toda su población para después hacer una base militar y rentársela a los norteamericanos por 50 años, y ahora se renovó por otros 20 años más. Pero cuando Naciones Unidas dijo no, tienen que devolverle su territorio, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo tienen que devolver su territorio, ahora abren la puerta de una posible negociación y una posible devolución. Nosotros tenemos una sola bandera a nivel internacional, que es la que nos ampara nuestro derecho internacional, que es la Resolución 2065, aprobada durante el gobierno de Arturo Illia, en lo que significó esa presencia de José María Ruda en nuestras Naciones Unidas. La Resolución 2066 era esta, la de Chagos. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y militando, porque pueden pasar 5 años, 10 años, 50 años, 100 años, nosotros no vamos a claudicar en nuestra lucha para recuperar lo que nos pertenece, porque no hubo dos invasiones inglesas. Tenemos una tercera invasión inglesa en nuestro territorio y que tenemos que defenderla, porque Malvinas, como les dije, no es solamente un pasado, sino un presente, y también tenemos que trabajar en esa futuro. Yo siempre soy muy optimista, creo que tenemos que trabajar intensamente a pesar de las dificultades. Siempre me gustó el camino del diálogo, no el de la confrontación. Creo que viene un tiempo en donde tenemos que empezar a reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, pero cómo construimos pensando en una Argentina distinta. Si hay una palabra que a mí me molesta o no me gusta, es la palabra sobreviviente, ¿no? Porque yo aprendí a vivir y a amar profundamente la vida. Y a pesar de las tragedias que uno pudo haber transitado, siempre he apostado a construir mirando desde la vida y por la vida. Tengo mucha esperanza, porque siempre pienso en que mis hijos tienen que tener
una Argentina mejor, una Argentina más previsible, más justa, que no estemos corriendo contra la inflación, que no estemos corriendo contra la inseguridad, que podamos desarrollar todas nuestras riquezas, que son inmensas y que a veces nos valoramos. Estamos más pendientes de lo que son las grietas, las disputas, las discusiones, y a veces nos miramos que a través del disenso podemos buscar los puntos de encuentro y nos pueden enriquecer. De las diferencias a veces hay que hablarlas, dialogarlas y buscar un camino mejor. Y la Argentina que viene, si vienen aquellos que lo único que piensan es en la meritocracia, no piensan en la necesidad de un pueblo, estamos en un camino muy difícil, muy complejo para los que soñamos una Argentina que sea distinta, que sea más justa, que podamos darle una dignidad en lo que es la educación y esa justicia social que tanto soñó Perón y Evita. Cristina Fernández de Kirchner dijo: la patria es el otro, un 2 de abril. Lo dijo en la ciudad de Puerto Madryn. Justo mañana voy a Puerto Madryn, donde volví cuando desembarcamos en el año 82, el 19 de junio, en ese buque británico Canberra. Y tenemos que entender que la otra edad es la construcción de esta mirada colectiva, porque Malvinas puede tener muchas diferencias en lo que significan los conceptos, pero desde la izquierda a la derecha todos estamos de acuerdo, salvo algunos, que las Malvinas son argentinas. Y hubo un detalle donde Guillermo Carmona fue un gran protagonista hace 10 años en la ciudad de Ushuaia, donde las grandes o todas las fuerzas políticas con participación parlamentaria firmaron el acuerdo de Ushuaia, en donde hicieron un decálogo marcando 10 puntos, empezando porque las Malvinas son argentinas, repudiando lo que es una base militar de esa magnitud esté en nuestra zona de paz, en lo que es la defensa de nuestros hidrocarburos, en lo que es el tema de la pesca, porque no es menor. Algunas estadísticas, no sé, las voy a decir porque era la que leí hace poco tiempo atrás, habla de que se recaudaron más de 187.000 millones de dólares, nada más que de regalías pesqueras, impuestos que pagan a los kelpers, las empresas que vienen de todas partes del mundo y particularmente las españolas. Y uno dice cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas rutas, cuántas universidades, cuántas vacunas, cuántos respiradores. Cuánto más podríamos haber desarrollado el asfalto, la luz, la seguridad en este partido y en este municipio que queremos tanto. Cuánto más lo hubiésemos dado en lo que son los créditos hipotecarios. Cuánto más se hubiese dado con un salario digno que pudiéramos vivir con mucha más tranquilidad. Y eso también es parte de esta construcción de soberanía, porque Malvinas no es solamente esas dos islas, es nuestro mar austral, es nuestra Antártida, es el acuífero guaraní, es el lago escondido, es todo lo que significa esa lucha y esa disputa por lo que significa esta pertenencia y esta identidad que tenemos como pueblo argentino. Por eso me parece importante que podamos fusionar estas dos palabras, ¿no? Soberanía y militancia. Porque Perón no hubiese muerto en el año 74, pocos días antes, había fallecido Arturo Jauretche. Estaba logrando la posibilidad de un gobierno como fue el acuerdo de Hong Kong y se hablaba de un acuerdo para que las Islas Malvinas fueran recuperadas por el pueblo argentino. Ayer se cumplieron, dentro de las efemérides, 50 años de lo que fue la inauguración del aeropuerto, que aún hoy funciona en Puerto Argentino. Ese aeropuerto lo hizo la Fuerza Aérea Argentina. Los habitantes de las islas estaban aislados porque el barco que iba de Montevideo y les llevaba provisiones ya no estaba funcionando más. El Estado argentino firmó un acuerdo y les dio la posibilidad de que tengan un aeropuerto, que tengan un vuelo de líneas aéreas del Estado, de que fueran maestras a enseñarles castellano, de que se pudiera hacer de los depósitos de combustible. Yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF. Que el gas del Estado armara toda una estructura de desarrollo de instalación de gas porque vivían con la turba. Entonces me parece que tenemos que entender que hay una larga historia por construir, una larga historia por contar, pero una larga historia que tenemos que transmitirle a nuestros hijos y a nuestras hijas para que entiendan por qué tenemos este profundo amor por las Islas Malvinas. Un amigo que quiero mucho, que se llama León Gieco,
hace algunos años atrás me invitó a ir a la Antártida, porque hacía un recital que era de Ushuaia a La Quiaca, y su sueño era cerrarlo en la Antártida en los años 80, poco tiempo después de lo que fue el conflicto bélico. Recorrió con Gustavo Santaolalla la Argentina y fue grabando un disco que seguramente los que tenemos más de 40, 50 recordamos con mucho cariño. Y ese recital fue maravilloso. Nosotros el año pasado en el Museo Malvinas hicimos la muestra fotográfica de Ushuaia a La Quiaca y pusimos una foto adicional con nuestras Islas Malvinas que decía próximamente, porque tiene que ir a cantar y a cerrar ese recital en nuestras Islas Malvinas no muy lejano en el tiempo. Y después de ese recital, León me decía que quería hacer algo. Y yo le propuse que vayamos a ver las estrellas. Y me decía, bueno, no vamos a morir de frío. Bueno, pues le propuse ponernos la ropa esa anaranjada que nos subieron. Y en la Antártida hace frío todo el tiempo, así que a la noche o de día se hacía frío igual. Y me escuchó, y los 12 que éramos el grupo que habíamos ido con él, fuimos a ver las estrellas. Y él estaba muy emocionado. A tal punto que agarró un teléfono satelital y lo llamó a Charly García. Y se armó una charla muy divertida, porque Charly jamás le creyó, punto, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde andás? Pero jamás le creyó que estaba viendo las estrellas en la Antártida. Es más, venite acá, sacate joder, no eres boludez. Si yo le dijera que mi mayor sueño antes de morir es ver flamear la bandera celeste y blanca como la vamos a flamear en los próximos días en nuestras Islas Malvinas, quizás muchos me dirían que deliraba si yo le dijera que iba a ir a la Antártida a ver con León Gieco esa noche maravillosa. Y creo que tenemos que trabajar con esas utopías, esos imposibles, aunque hoy sea imposible. Tenemos que trabajar para que podamos ver flamear lo más pronto posible nuestra celeste y blanca, nuestras Islas Malvinas, porque tenemos unos compañeros que están allá esperándonos en el cementerio de Darwin, porque la verdad que han pasado muchos años y hay muchos compañeros que no han soportado quizás ese dolor, esa marginación, ese olvido, esa carga que fue la guerra, y hoy no están con nosotros. Por esos compañeros que siguen militando todos los días en la calle con su orgullo de haber estado en Malvinas, y arrastra a un pueblo que nos acompaña y que están ahí con ustedes aquí presentes. Pero fundamentalmente porque tenemos que trabajar para darle una Argentina distinta, una Argentina con soberanía popular, con una soberanía en lo comunicacional, en lo mediático, en lo educativo, en lo económico, en lo territorial, en lo marítimo, que es por nuestros hijos, que tienen que tener una Argentina más justa, una Argentina más libre, más soberana, pero siempre apostando por la esperanza y apostando por la vida. Muchas gracias.